Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué este trastorno está siendo tan diagnosticado en estos días, sobre todo en la población infanto-juvenil? Es preocupante para los padres y por eso nosotros en Psicovisión hemos decidido tratar este tema. Siempre es tiempo de volver. TDAH. Señores, trastorno que nos vemos constantemente en los pacientes que recibimos que tienen ya un diagnóstico preestablecido con respecto a esto. Y nos preocupa que en ocasiones cuando empezamos a trabajar con el paciente, empezamos al mismo tiempo también a dudar de qué tan cierto pueda ser este diagnóstico. ¿Qué ustedes creen que pueda estar pasando ahí, Angelina? Bueno, mira, hay que tomar en cuenta varios factores, porque si bien es cierto que está ahora mismo, vamos a decir, sobrediagnosticado, habría que tomar en cuenta por qué. Entonces yo me voy a ir un poquito a la parte de la psicología. Entonces tú tienes un niño en ciertas etapas de la vida y también en la adolescencia que maneja cierta conducta que pudieran parecer que no son la adecuada. Hay una etapa, por ejemplo, en los 2 años, de los 2 a los 4 años, que tú tienes un niño en la exploración. Todo es no. Entonces tú puedes decir, pero este muchacho siempre está negativo, desafiante a la autoridad. El niño es todo no. Explorar, la parte exploratoria que toca todo lo que le llega a su mano, porque es la parte exploratoria del aprendizaje, del conocimiento. Si te vas a la parte, por ejemplo, más allá de la adolescencia, ese muchacho comienza en esa rebeldía importante, en ese descontrol hormonal que también ocurre. Entonces, a veces hay un poco de desinformación con relación a lo que son las etapas del desarrollo y las cosas normales que se van dando en el desarrollo del individuo. Entonces, tú puedes ver un padre que se mete al internet porque ve ciertas conductas a buscar informaciones y entonces esas informaciones, porque no todo, lamentablemente, lo que se documenta en el internet tiene un valor real. Entonces tú ves ese padre que entonces llega a la consulta, porque mi hijo está haciendo tal o cual cosa, y a veces vienen entonces ya condicionados, precondicionados, ¿verdad?, a que se le dé un diagnóstico. Esto puede ser una de las cosas que esté pasando para que el diagnóstico de TDAH aumente tanto en los últimos días, porque antes tú no escuchabas eso tanto, eso está diagnóstico. Entonces lo que tú quieres decir es que buscando información sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se encuentran con un pseudo profesional posiblemente que tenga un déficit, pero en la documentación. Y en el bolsillo también, en muchos casos. En la documentación, y por lo tanto se generan los problemas. Miren, hay una cosa que es importante mencionar del TDAH y es el origen de todo. Y el origen está en el cerebro. Para hablar un poquito de la fisiopatología, así vamos a tener un conocimiento de por qué la medicación va así. Alguien me preguntó alguna vez por qué es tan paradójico que a un muchacho que está intranquilo tú le recetas un medicamento que se supone que es un psicoestimulante, algo para intranquilizar a un muchacho que ya de por sí está intranquilo. Y esto se debe a la fisiopatología de lo que es el TDAH. Aquí vamos a ver que el niño nace con un déficit de la producción de dopamina y noradrenalina. Estas dos sustancias, principalmente la corteza prefrontal, nosotros las necesitamos para prestar atención, para enfocar al muchacho. Y si tú tienes un déficit de esto, en este lugar del cerebro, aquí va a ocurrir algo paradójico. Tú te vas a disgregar absolutamente con todo. Ahí tú vas a tener el déficit de atención. El muchachito va a estar leyendo, pasa un mosquito, un mosquito. Y se va a distraer absolutamente con cualquier cosa que está, porque no va a poder enfocarse por la falta de dopamina. Entonces ahí viene el temor de muchos padres de darle este tipo de medicación, porque elevan la dopamina, pero también yo me acordé que en el centro de recompensa la elevación de dopamina también me crea ciertas cosas que a mí no me gusta que mi muchacho a esa edad tenga. Pero el medicamento está formulado para que se utilice de una forma segura,
porque también estamos hablando del mecanismo, pero también tenemos que hablar de la intensidad del efecto que tiene el medicamento, que no va a ser igual, por ejemplo, a la intensidad que tiene ciertas pastillitas que dan en la fiesta por ahí, que se ponen en la lengua de colores por lo general, que tienen un mecanismo similar. Aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina, pero de forma astronómica, hasta 1000 veces los niveles que se requieren. Pero tú tienes pastillas que se hacen controladas en estudios, con estudios de laboratorio y con pruebas clínicas que duraron más de 5 años de desarrollo para que pudiera ser aprobada, en el cual se sabe que los niveles de dopamina que te dan no son tan excesivos. Uno, y número dos, que cuando tú se lo das al muchachito, no es por un tiempo prolongado. Simplemente es por un tiempo corto. Por ejemplo, la duración del medicamento es de 4, 6, 8 horas aproximadamente. Pues tú se lo das nada más cuando el muchacho va para la escuela. Y así te presta atención cuando él está en esa fase de su día a día, donde se requiere que tenga la atención requerida. Miren, pero ¿cómo que se entiende que si se considera el déficit de atención e hiperactividad como una forma de estimulación conductual del muchacho y que vive, ¿verdad?, muy, muy activo, ¿cómo es entonces que la medicación es un estimulante? Porque lo que estimula es que muchas veces el problema viene en el nombre. Vamos a comenzar por ahí. Porque muchas veces le damos un nombre a una cosa por un efecto que tiene, pero no conocemos el mecanismo. Ese es el problema que tenemos. Porque le llaman psicoestimulante porque las personas que utilizan cierta sustancia se pone muy eufórico por los niveles de dopamina, noradrenalina astronómicos que libera. Entonces es un psicoestimulante. Simplemente eso es un elevador de los niveles de dopamina y noradrenalina. Pero como en dosis X de todas estas sustancias, en una dosis tal, los niveles son tan altos, entonces eso te hace entrar en un estado de euforia y por eso le llaman así. Que en el caso del TDAH, ¿verdad? Dijiste que la dopamina y están disminuidas. Entonces, por eso es que tú necesitas un estimulante para aumentar esos niveles y equilibrarlos. Que no es para que se mueva más. No es para que se mueva más. Es para que el cerebro se ponga en la sintonía para que se de la atención. En el tono adecuado donde el muchacho pueda prestar atención. Bien. Aunque suene paradójico. Y luego de que estabilizamos al paciente con la medicación, entonces tenemos enfoques terapéuticos que ayudan al paciente a mejorar la atención, como por ejemplo lo son la terapia cognitivo-conductual, que va a ayudar al paciente a identificar los pensamientos asociados con esas conductas impulsivas y poderlas modificar. Igualmente el mindfulness, que es la atención plena, a conectar con su presente, aquí y ahora, que lo va a ayudar con el manejo de las frustraciones también. Y eso va a dar que va a beneficiar al paciente en desarrollar habilidades sociales que le van a permitir adecuarse y tener conductas adecuadas al ambiente social. Oye una cosa, Thais, tú que estás hablando de todos estos procesos terapéuticos que son importantísimos, pero para tú hacerlo tú requieres cierto grado de atención y cierto grado de procesamiento. Sabemos que dopamina es sumamente importante para el tema de tú poder hacer un buen ejercicio terapéutico, porque para tú hacer cognición, el proceso de catarsis cognitiva que se requieren con cualquier tipo de psicoterapia, tú necesitas niveles adecuados de dopamina y noradrenalina para poder procesar. ¿Tú crees que un paciente con los niveles de dopamina y esa hiperactividad y esa distractibilidad te puede hacer caso en un proceso? Por eso va combinado con la medicación. Ahora, algo importante, señores, y es que el CDC de Atlanta, la entidad que se involucra al control de las enfermedades, ha detectado que en Estados Unidos hay más de 6 millones, ¿verdad?, de personas diagnosticadas con este trastorno. Yo quiero llamar la atención también al hecho, porque en Estados Unidos han cerrado centros de salud y le han quitado licencia, incluso encarcelado a proveedores de salud, porque en algún momento se han confabulado incluso con familias para diagnosticar a miembros y juntamente con esto, que desde el Estado haya, por ejemplo, una subvención económica por diagnósticos, porque en Estados Unidos hay una política de asistencia a las personas que tienen un diagnóstico que le genera cierto nivel de discapacidad o le dificulta la dinámica de funcionamiento a la familia. Entonces, hay personas aisladas, ¿verdad?, que se han prestado para este tipo de cosas porque, paradójicamente, señores,
Hay gente que va al psiquiatra, que quiere e induce, incluso dando información negativa, para que le diagnostiquen, porque ese diagnóstico a él o a ella le va a representar un beneficio. Que se Entonces, esté quieto el muchacho. ante esa situación hay que tomar en cuenta que un aumento de los diagnósticos de esta naturaleza puede tener también asidero por ahí. Otro aspecto importante también que yo considero del aumento de estos diagnósticos es la mala preparación profesional o el no expertise de un profesional en este tipo de áreas de trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque tú te encuentras dentro de la psicología y dentro de la psiquiatría también que vamos desarrollando en la práctica y por formación especialidades, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de las adicciones, en el área de la atención familiar, terapia sexual y de pareja, en el tema infanto-juvenil, en los trastornos de neurodesarrollo. Y tú te vas encontrando con personas que van desarrollando su expertise y de repente un familiar oye que tal profesional es bueno, ¿verdad? Sea psiquiatra o sea psicólogo o psicóloga, y coge para allá. Sin embargo, posiblemente la expertise de esa persona no sea en esa área o su mayor experiencia y preparación, y de repente le empiezan a decir la familia por mala información en las redes o porque se le ocurre, no, ese muchacho es un ciclón, batatero, no hay quien lo aguante, brinca aquí, brinca allí, hace esto, hace lo otro. Sin embargo, por informaciones a veces muy superficiales están dando el diagnóstico cuando se sabe que una persona, un muchacho con este tipo de diagnóstico, muchas veces, cuando está el déficit de atención con la hiperactividad, ese muchacho, bueno, aquí en este estudio no hubiese una cámara aquí bien puesta. Tuviera todo, ¿verdad? Se te enganchan, se te tiran, rompen cosas, tiran agua, muchísimas cosas. Y, obviamente, es importante que si usted tiene esta realidad o infiere que puede haber este problema en un miembro de la familia, usted lo lleve a una persona que se entienda bien con el área. Bueno, hablando de esto, surgen muchas interrogantes, porque si bien es responsabilidad de si se está infradiagnosticando o supradiagnosticando este tipo de patología, es responsabilidad del expertise del profesional, no importa el área que sea, si es psicólogo o psiquiatra, pero al final la responsabilidad de medicar es del médico, ¿verdad? Entonces ahí va a surgir la siguiente interrogante: ¿cuándo debo de medicar el TDAH? La respuesta es cuando se hace correctamente el diagnóstico, o cuando debo medicar a un niño con TDAH, que es lo que más preocupa. Si yo hago correctamente el diagnóstico, la respuesta es siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos expectativa de que ese niño en el día de mañana sea independiente, que ese niño logre algo, que si quizás no pueda ser un ingeniero de la NASA, no haga un desastre allá arriba porque no se tomó el medicamento, pero quizás pueda tener una carrera técnica y que tenga una vida digna. Y solamente tú enfocando a ese muchacho en ciertas áreas es la única forma que tú vas a tener de que él pueda llegar a buen puerto de esta forma. Y para eso yo necesito de que se haga un expertise responsable, que se lleguen hasta las últimas consecuencias en ese diagnóstico. Entonces después de ahí yo decido medicar. Yo tengo casualmente, este jueves en la consulta, fue una colega y me estuvo hablando de su experiencia con el tema del TDAH. Ella tiene un hermano que tiene un TDAH y tiene un hijo que tiene TDAH. La historia con el hermano es que el hermano no llegó absolutamente a ninguna parte. Estoy hablando de que es una persona joven, pero no tan joven, en el cual estamos hablando que 20 años atrás o 30, no le estoy calculando la edad por si acaso, pero hace 30 años atrás no teníamos los medicamentos que tenemos hoy en día. Y su hermano no fue diagnosticado nunca con el TDAH y recientemente fue que se dieron cuenta de lo que padecía el hermano. El muchacho lamentablemente no pudo desarrollarse en ningún área profesional y ahora depende de los familiares, lamentablemente. Con el hijo fue otra historia. El muchachito, por el comportamiento, se sospechó, lo llevaron donde la pediatra. La pediatra, que no tenía expertise, le dijo: llévalo donde está el neuróloga, que ella sí es experta en el tema. Hicieron el diagnóstico, pusieron el paciente con medicación y el niño ahora es una superestrella escolar. Pero la neuróloga le hizo la salvedad:
mira, este medicamento tú se lo vas a dar de tal hora a tal hora. Después de ahí, que son las horas que él va a estar en clase. Después de ahí, si va a hacer tarea, tú se lo das a tal hora y a tal hora. Pero después de ahí tú lo tienes que dejar ser él. Claro. Él nada más necesita enfocarse de tal hora a tal hora, que son las partes que él necesita poder hacer su tarea, prestar atención en clase, que no sea un terremoto. Se le necesita levantar los niveles de dopamina para que esos estímulos que está llegando de fuera él lo pueda percibir y lo pueda procesar. Y que no se esté disgregando con cada uno y que se tenga que centrar el comportamiento. Pero después de ahí, déjalo ser él, básicamente. La higiene conductual y vigilada por la familia es importante también. ¿Por qué? Porque hay padres, por ejemplo, que permiten a sus hijos una estimulación en temas, por ejemplo, de manejo de dispositivos electrónicos, redes sociales. Sí. Su mente se torna ciclónica en el manejo de esos estímulos y luego entonces le dan un libro, una tarea en la escuela para que la haga y no se puede concentrar. Es que las hojas no brillan. ¿Y a qué se debe que no se pueda concentrar, señores? Es que usted, por descuido, le está dando una libertad para hiperestimularse de tal forma que las cosas que impliquen una abstracción ya más pausada, ¿verdad? Un ejercicio mental como es concentrarse en los estudios con ciertos temas, no se les facilita porque ya viene de una sobreestimulación constante. Entonces, ese aspecto es importante considerarlo para no estar dando diagnóstico así por así. Bien, y también aprovechando lo que usted dice, señor Genoy, es importante ver que una persona que tenga TDAH podría desarrollar conductas adictivas. Claro. Porque al yo sobreestimularlo con el uso de las pantallas y luego llevarlo para que me lo mediquen, ¿qué yo le estoy enseñando? Que para tú tranquilizarte, que para tú prestar atención, que para tú relajarte y tener una buena conducta, tú te tienes que medicar. Tú tienes que utilizar algún tipo de sustancia. Y sin darnos cuenta, como padre, le estamos enseñando una conducta adictiva a nuestros hijos. Bueno, también agregando un poquito con el tema de la tendencia que tienen los pacientes con TDAH a crear adicciones. Si tú utilizas los medicamentos de forma segura, y como te dijeron, es difícil. Porque el medicamento es de uso seguro, a pesar de ser un medicamento que es considerado controlado en nuestro país. Pero recuérdense que este muchacho tiene una necesidad de aumentar los niveles de dopamina. Y hay padres que lamentablemente quieren tener el muchacho tranquilo 24/7 y sobremedican al paciente. Exacto. Entonces, cuando tú lo sobremedicas, le eleva un poquito los niveles de dopamina, más de lo debido. ¿Y qué pasa con eso? Que el paciente siente también placer porque toca el centro de recompensa. El aumento de dopamina es generalizado, no tiene ojo el medicamento. Lamentablemente no se enfoca nada más en el circuito de dopamina que tiene que ver con la corteza prefrontal, lamentablemente. Entonces, cuando tú sientes ese gustico, que es malo, sin tú haber hecho ningún esfuerzo por tú conseguir esa recompensa, lamentablemente, eso te predispone a que el muchacho utilice sustancias que son más o menos de la misma línea psicoestimulante, como el polvito blanco, por ejemplo, que es una de las más frecuentes, la cual cuando es adulto estos pacientes se van enganchando, básicamente simplemente para automedicarse. Hay una propensión y un aumento de probabilidad de desarrollar adicciones a otras sustancias, eso es así. Aquí sería bueno hablar de la responsabilidad que deben tener los padres cuando tienen un hijo con este diagnóstico. Porque aquí usted no puede, como en el caso de las adicciones normales, y estar medicado con benzodiazepina, no, que él es responsable, que él es un adulto. Aquí estamos hablando de un niño, de un adolescente, que usted tiene que ser responsable en cumplir esa prescripción médica tal cual se lo ha dicho el neurólogo o el psiquiatra. Si es nada más de tal hora, déselo a esa hora, pero a veces es mucho más fácil para tenerlo quieto también en la casa, no nada más en la escuela. Déjame darle una pastillita más, déjame darle otro chin. Y no sabe que lo que está es fomentando la adicción en ese paciente. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque luego mañana las consecuencias van a ser peores a las que tenemos actualmente. Claro. Y como mencioné al principio, los enfoques terapéuticos que van a ayudar a poder abordar al paciente ya estable, ya con su medicación adecuada y con su uso también como lo indica el psiquiatra,
la terapia cognitivo-conductual y también el mindfulness, que sería la atención plena. Así es. Lo cierto es que llamamos la atención a ser vigilante en relación a estos temas. Primero, ante el diagnóstico, asegurarse de que sea correcto, la debida medicación en el orden prescrito y estratégicamente conveniente, y la vigilancia para que no vaya a desarrollar obsesión y compulsión hacia otro tipo de actividades o consumo de sustancia como una forma de autogestión medicamentosa incorrecta ante su condición de salud. Entonces, de eso nosotros como padres somos responsables. ¿Okay? Y si en algo le podemos servir, bueno, pues estamos aquí prestos para ello. Así que desde Psicovisión, agradecido de que nos sigan acompañando